Buenas noches, mi nombre es Diana Patricia Gutiérrez, soy estudiante de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística, y en esta asignatura, que es selección de textos por edades y géneros, voy a hacer un recuento de todo lo que leí sobre el documento La literatura como exploración. Del documento puedo rescatar 5 ideas principales, las cuales son: primero, las obras literarias; segundo, el lenguaje; tercero, la lectura; cuarto, la literatura como manifestación de nuestras emociones; y quinto, el lector como agente activo. Entonces, en la primera, que son las obras literarias, podemos decir que una obra literaria es lo que está escrito en un papel, pero que es eso que está escrito en un papel es letra muerta si el lector no hace uso de dicha obra literaria. ¿Por qué digo eso? Porque el lector es quien le va a impregnar su sensibilidad, sus emociones, sus sentimientos a lo que el autor con dedicación quiso plasmar en esas hojas. Entonces las obras literarias no tienen razón de ser si no son leídas por alguien. La segunda idea principal que saqué del texto es el lenguaje, donde el lenguaje es muy importante porque a través del lenguaje es que nos comunicamos como seres sociales que somos. Entonces el lenguaje lo que hace es permitirnos comunicarnos y expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos. El autor lo que hace con el lenguaje es escoger de manera estricta, de manera sencilla, pero de manera muy objetiva, las palabras exactas para describir lo que piensa del mundo que lo rodea, su entorno, o lo que quiere describir de su mundo irreal, porque un autor puede hablar de algo imaginario o de algo real. Entonces, ese autor lo que hace con el lenguaje es enriquecerlo con figuras literarias, como símiles, metáforas, y lo que hace es detallar de una manera tan minuciosa que cuando el lector se tome el trabajo de hacer una lectura juiciosa, con comprensión, entonces pueda entender todo lo que el autor quiso detallar. Pero tenemos también que tener en cuenta que ese lenguaje, cuando el lector haga uso de su lectura, lo que va a hacer es tomarse su propia idea, porque cada persona es un mundo distinto. En cuanto a la lectura no es solamente repetir lo que está escrito, sino es un proceso más complejo. Es la interacción que tiene el lector con lo que está escrito. Esa interacción se basa en las emociones, en las sensaciones que el lector le produzca o le genere el leer las palabras, y también tener claro el significado que tiene cada una de esas palabras, porque en conjunto de las palabras lo que hace es mostrarnos una idea o un concepto que el autor quiso plasmar ahí en la obra literaria, en esa hoja donde él con mucho detalle y cuidado plasmó las palabras. Entonces, la lectura no es solamente repetir lo que está escrito, sino hacer un análisis y tomar un concepto y una idea clara de lo que se entendió de ese análisis. La tercera es el lenguaje, es la literatura. Entonces, la literatura es todo lo que está escrito. También podemos decir que la literatura es lo que está hablado o cantado, como las hadas, como las odas. Entonces, la literatura es todo lo que está escrito, todo lo que el lector ha escrito en un lenguaje más rico en sus palabras, para que el lector lo que haga es tomar esa literatura y hacer una lectura juiciosa de todo lo que él quiere plasmar o que quiso y describir en esas hojas. El cuarto punto es la literatura como manifestación de nuestras emociones. Entonces, si tenemos un texto literario, sea el que sea, y colocamos a 2 personas a leerlo, entonces ese texto literario para una persona lo entenderá o lo asimilará de una manera diferente a la otra persona. ¿Por qué? Porque cada lector le va a impregnar sus propias lecturas, sus propias habilidades, sus propias
su propio léxico, su propia manera de ver las cosas. Entonces la literatura, todo el mundo la va a ver diferente de acuerdo a sus emociones. Alguien va a ser más emotivo, otras personas son más expresivas, hay otras personas que son más frías. Entonces, de acuerdo a su forma de ser, va a ser una interpretación diferente de lo que está escrito. Por último, había dicho de que el lector es un agente activo. ¿Por qué decimos que es un agente activo? Porque la lectura como tal es la interpretación que hace el lector de lo que está escrito, todo lo que el autor quiso proyectar o describir en esas hojas con las palabras tan precisas que él escogió para plasmar ahí en la obra literaria. Entonces el lector es activo porque él lo que hace es interpretar a su manera de ser, a su forma de ver las cosas, todo lo que el autor quiso ahí detallar. Entonces es un proceso que es de retroalimentación, tanto lo que el autor escribió como lo que el lector asimiló y recopiló de lo que el autor escribió. Bueno, también tenemos para decir de que la relación que encuentro entre el texto, la literatura como exploración, con la asignatura que es selección de textos por edad y generosidades, es que nos da un concepto más amplio y más específico de que de acuerdo a las edades o las características de una población, como su edad, como su género, como su entorno, debemos de hacer una elección y selección al mismo tiempo de las lecturas más apropiadas para esa población a la cual va dirigida, porque no es lo mismo nosotros colocarle a leer un texto científico a unos muchachos de 12, 13 años del colegio, o por ejemplo colocarles a leer un cuento a alguien que está en la universidad. Entonces no es apropiado y no se persigue el fin o el objetivo de esa lectura, haciendo pues esa selección del texto. Lo otro también que encuentro en relación del texto con nuestra profesión, que es Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología Archivística, es que el texto nos da un enfoque general de cómo nosotros, como futuros profesionales de SIDVA, debemos de manejar lo que es la literatura, lo que es el lenguaje, tanto lo que está escrito como enseñarle a los demás cómo se debe leer, porque como dije anteriormente, leer no es repetir, es un proceso complejo que va entre entender lo que está escrito, saber su significado y hacer una relación entre su entorno y lo que se está diciendo, para que cada persona tenga su idea o su concepto claro sobre dicha lectura. Entonces, la relación que encuentro directa con la profesión es que debemos de ser más objetivos, debemos de ser más profundos en nuestros análisis de cuando vamos a seleccionar un texto, porque tenemos que saber a quién va dirigido ese texto, qué finalidad tiene ese texto, qué vamos a perseguir para que la persona pues, que vaya a leer el texto lo vaya a hacer y tengamos la entera, como les dijera, la entera, que estuviéramos 100% seguros que la selección que hicimos del texto para ese grupo de personas, ya sea por edad o por género, es la acertada para que cada uno lo haga una lectura juiciosa y comprensiva de lo que se va a hacer. En cuanto a la información de la literatura como exploración, podemos decir que el texto en unos apartes fue un poco confuso porque se hablaba mucho de que el docente era el que proyectaba o el que dar la guianza para los alumnos para que seleccionaran muy bien sus textos y pudieran hacer sus lecturas acordes. Entonces fue muy repetitivo a veces unos apartes de la lectura, pero al finalizar de la lectura me di cuenta que lo que hacía era complementar y afirmar de que la lectura se debe de tener bases desde cuando el niño está pequeño, para que tenga amor por la lectura, para que sepa que leer le va a traer muchos beneficios, va a tener mucho conocimiento, se va a enriquecer intelectualmente y eso va a generar
más confianza en el niño, porque el niño va a poder generar más espacios de lectura y va a hacer más comprensión de lo que está leyendo. Muchísimas gracias.